¿Qué tenemos hoy, Hernán? Contame. Bueno, hoy traje 3 libros. Sí. El primero que vamos a presentar es Ellas, de Daniel López Rossetti. Cerebro, corazón y psicología de la mujer. Daniel López Rossetti, seguramente muchos no le suena el nombre quizás, pero escribió Historia Clínica, que es un libro acerca de las enfermedades y cómo murieron personajes de la historia argentina. Sí, Y tenía un programa en Canal Encuentro, en la televisión pública, creo. Bueno, este libro básicamente ahonda, como dice, cerebro, corazón y psicología de la mujer. Ahonda en la diferencia entre el hombre y la mujer, haciendo hincapié en lo científico, en lo médico. Y fíjate que dice cerebro y psicología, ¿no? Separa lo que es la función cerebral de la psicología, que tiene que ver más con la educación, el paisaje de información, y el corazón, que tiene que ver con las emociones. Por ejemplo, acá en los capítulos, el primero trata ella y él, ellas y el deseo, ellas y el amor, ellas y las hormonas, ellas y el embarazo, ellas y el climaterio y la menopausia, ellas y el corazón, ellas y la historia de la sexualidad, ellas y la psicología. Me pareció un libro muy interesante, aparte muy didáctico, muy llevadero, muy ameno, como él ha hecho todos sus programas, ¿no? Sí. Que han tenido muchísimo éxito. Y bueno, y acá en más o menos lo que indagué en el libro, es muy interesante, ¿no? Conocer estos secretos, ¿no? Científicos acerca de cómo funcionamos o cómo funcionan ellas, en este caso, para conocerse un poquito mejor y un poquito mejor qué respuestas damos en cada momento, o por registrar ciertas cosas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Que a veces uno pone como los géneros iguales, ¿no? Iguales tienen que estar en otro sentido, en el plano de oportunidad y todo, pero funcionamos psicológicamente diferentes. Somos bastante diferentes, obviamente. Por eso, justamente acá en los prólogos resalta un poquito esto de que en un momento donde se está en pro de la igualdad de género, digamos, muchas veces se olvida esto de que hay profundas diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Orgánicas y psicológicas, ¿no? Emocionales, la forma, digamos, de reaccionar ante las mismas cosas, ¿no? Es interesante. Así que el autor es López... Es Daniel López Rossetti. López Rossetti. Sí. Ese uno, otro más. Uno. Bueno, el segundo que tengo es una reedición de un clásico de Osvaldo Bayer, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Particularmente es una novela histórica que anarquista, a mí ¿no? Yo creo que más que anarquista. Más que anarquista. Pero bueno, más allá de lo político, ¿no? O de esta visión de la realidad, de la injusticia que tenía Severino, su historia es muy interesante, primero por su capacidad intelectual, su capacidad de trabajo. Era un tipo que actuaba mucho en soledad y tuvo enfrentamientos con los propios anarquistas. Pero básicamente es una historia, aparte de apasionante, por las acciones que emprende, por su obstinación por publicar libros y periódicos, ¿no? por llevarle la información a la gente, otro tipo de información a la gente. Aparte de una historia de amor impresionante, ¿no? En triángulo amoroso entre él, su esposa y su amante, que es América Escarfó. Y bueno, este libro aparte transcribe un montón de sus poesías que escribía y sobre todo las cartas de amor que se escribía con América, que era adolescente, y era la hermana de uno de sus mejores amigos y militante que militaba junto a él. A mí una historia que me apasiona, una novela que siempre la recomiendo, para mí es una de las mejores historias que yo he leído, y siempre me llama la atención que ¿por qué no ha sido película alguna vez, ¿no? Después uno cuando recorre un poco la historia se da cuenta por qué también es una historia un poco oculta, ¿no? Y su primera edición fue censurada, ¿no? En el año 73. ¿Por su ideología o por la historia que contabas, esa triangulación que vos decís? Yo creo que, bueno, fue bajo el gobierno de Lasteri. Yo creo que por la ideología, ¿no? Por la ideología. Más que anarquista, dijiste. Sí, va mucho más allá que el anarquismo. Severino, bueno, primero lucha contra la opresión de Mussolini en Italia y luego tiene que escapar y llega a la Argentina bajo el gobierno de Alvear. Luego lucha contra la dictadura de Uriburu. Y bueno, y las cartas de amor entre él y América fueron incautadas por la Policía Federal y fueron devueltas a su destinataria, América, recién en mediados de la década del 90. Y cuando un periodista creo que le pregunta a América si estaba agradecida, dice, no, ¿cómo voy a estar agradecida si me acaban de devolver lo que siempre fue mío, ¿no? Realmente es una historia apasionante para mí, ya te digo, tenía que ir al cine.
Sí. ¿Cómo se llama el libro? Me interesa. Severino Di Giovanni, sí, el idealista de la violencia. Y bueno, dentro de sus acciones cuenta un poquito una parte, hay 2 o 3 secuencias que pasan en Rosario. Hechos muy sangrientos y ¿En el SWIFT? impactantes. No, uno fue presidente de Roca entre Rioja y Córdoba. Ajá. Y el otro debajo de una de las tribunas del estadio News All Boys, en el Parque Independencia. Roca entre Rioja y Córdoba, ¿y qué pasó ahí? Y ahí sucede un atentado que llevó a cabo él, no quiero contar porque es una parte del libro, ¿no? Pero bastante cruento, bueno, que tiene un desarrollo en contra de un jefe policial. Pero él estaciona su auto en Roca entre Rioja y Córdoba. Y ahí suceden los hechos. ¿No estaba la GUM en ese momento? No, todavía no estaba. Se lo llevaba a la grúa directamente. No pasaba la historia, se feliz. Es impresionante toda su vida, ¿no? Y en esta huida, cómo sigue haciéndose cargo de su familia, porque la deja a su mujer, y cómo lleva adelante el romance con América. Cómo su ex mujer también acepta esta relación y lo apoya, ¿no? En su lucha. Y sobre todo la obstinación por publicar libros. Realmente es una obra, la de Severino, que es impactante y una historia, bueno, con un final que eso sí lo podemos contar porque todo el mundo sabe cómo termina la historia, ¿no? Está en cualquier libro de historia o en Wikipedia, es fusilado, ¿no? Públicamente. Así que, pero bueno, sacando que uno sabe cómo termina, digamos, sin tener en cuenta lo importante el final, todo el contenido. Es impresionante. Sí. Ahora decime, ¿y la mujer aceptaba entonces, sabía que estaba con esta adolescente? Él termina separándose. Pero bueno, nunca deja de hacerse cargo de su familia, de sus responsabilidades de padre, y sigue teniendo relación con su ex mujer y ella lo apoya y hasta lo ayuda a esconderse y a escapar, ¿no? A pesar de que ella estaba conviviendo con América, ¿no? Es una historia impactante, es una historia de amor, de convicción, ¿no? De lucha por ideales colectivos y olvidarse de la propia existencia, ¿no? Sí, él dice que la vida cómoda es como una masa amorfa, es ambulante, que de carne y hueso, que no tiene ningún sentido, ¿no? Tiene unas frases realmente, Severino Di Giovanni, unas reflexiones muy interesantes. El autor es Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, sí. Que es un grosso. Grosísimo. Ya con eso te garantiza como si va a ver una película, qué sé yo, no sé, ya el prólogo del libro realmente vale la pena, donde hace una mirada previa, dice cómo fue vilipendiado Severino por diferentes historiadores y escritores, hasta el propio Sábato, ¿no? En donde una parte de Sobre Héroes y Tumbas lo describe a Severino Di Giovanni como despectivamente que usaba camisas de seda, como describiéndolo, digamos, que era ostentoso en su vida, que no era una persona humilde, cuando en realidad era todo lo contrario. Creo que la única, a lo largo de toda su biografía, la única pertenencia más apreciada por Severino y que se compra en un momento de su vida es un sombrero de fieltro negro, ¿no? Mira. Era un tipo completamente despojado de bienes, digamos, desinteresado. Sí, realmente. No la cuente más porque está contando todo el libro. Vale, mirá qué pedazo de libro que está. Sí, el libro. A ver la carita de Severino. Ah, mirá. Ahí está mensajito. Di Giovanni será fusilado mañana a las 5 horas. Esto es una parte, como un recorte del diario, un titular que también nos has puesto en la tapa del libro, ¿no? Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Este es el segundo libro. Tercer libro, Hernán. Y el tercer libro, mirá, tiene un poco de relación también, pero creo que fue casual. Se llama La vida de América. No, Pirata de la Libertad se llama. Pirata de la Libertad, sí. Grupos y ejércitos de adolescentes que combatieron al nazismo entre el 33 y el 45. Ah, mirá. Pirata de la Libertad narra un tema casi desconocido dentro de la historia del exterminio judío. Durante la Segunda Guerra Mundial, la existencia de grupos de resistencia formados por adolescentes de 12 a 19 años en distintos países de Europa, a través de documentos inéditos y entrevistas con protagonistas de la época. Faligot, el autor, relata en este primer libro publicado sobre el tema la solidaridad y la valentía de jóvenes resistentes, ¿no? En toda Europa, estos niños de la libertad, un verdadero ejército de pequeñas sombras, arriesgaron su propia vida llevando a cabo todo tipo de acciones contra el nazismo. Esta apasionante narración plantea el interrogante de por qué estos adolescentes no aparecen en la historia oficial de la resistencia. Y nos hace reflexionar sobre las diferentes formas de organizarse y decir no frente a cualquier opresión.
Faligol realizó realmente un trabajo de investigación colosal que describe bien las motivaciones que tuvo el compromiso masivo de la juventud contra el nazismo. A través de la lectura de este relato se comprende mejor la pregunta inicial de su autor. Y este vacío histórico sobre la resistencia adolescente se llena hoy con este libro esencial, muy bien documentado y realmente muy emotivo. Me pareció una historia muy interesante, otra historia desconocida, mirá, por eso decía que tenía puntos en común con la historia de Severino, ¿no? Estos libros son de ediciones nuevas, son recientes, ¿no? Sí, la de Severino es una edición de Planeta, en formato grande. Sí. Y esta es también es una nueva, esta es una nueva edición, la de Severino, una reedición. Esta es de Editorial Marea, que es una colección que se llama Historia Urgente, y es una editorial que tiene la particularidad de esta, ¿no? De editar obras, digamos, que se salen un poquito de lo común, un poquito bastante. Fíjate que es un tema realmente desconocido. Sí. Mirá que hemos visto películas, leído libros sobre el nazismo, sobre la Segunda Guerra, sobre resistencias, pero creo que casi todas las personas desconocían que había grupos de chicos de 12 a 19 años combatiendo nada más y nada menos contra un régimen como el nazi, ¿no? Mirá vos qué perspectiva interesante, ¿no? Estaba acordándome que hay en Siria o en Libia también hay chicos de 12 a 18 años que también defienden, ¿no? Contra las invasiones en su país, ¿no? Con el imperio norteamericano que se mete y salen. Y bueno, a veces uno ve en televisión que, mirá qué horror, chicos defendiéndose, ¿no? ¿Cómo cambia la óptica de acuerdo a quien sea el opresor? Y de acuerdo a quien cuente la historia, cambia la óptica, de acuerdo a desde qué punto de vista nos paremos, ¿no? De la realidad, es una o es otra. Creo que más allá de puntos en común o diferencias políticas, ideológicas, lo que sea, digamos, la convicción y la lucha, ¿no? Por ideales comunes y ideales colectivos, digamos, luchas sociales, son indiscutibles, ¿no? Y creo que es la base de la evolución de toda sociedad, ¿no? Porque el neoliberalismo, el capitalismo, este modernismo que vivimos, lo que trae es cada vez más individualismo, ¿no? Sí. Vivimos indiferencia. Claro, vivimos, yo observo, ¿no? Me encanta observar, y sobre todo cuando viajo, bueno, acá mismo en Rosario, ¿no? Grandes ciudades, cuanto más grandes son los conglomerados urbanos, donde más gente hay, más gente sola se ve, ¿no? Y más indiferencia. Entonces, es para replantearse un poquito cuando uno ve historias de gente que ha dejado de lado su vida para luchar por intereses comunes, ¿no? Y injusticias generales, ¿no? Y no propias. Entonces, por eso me gusta siempre resaltar este tipo de libros. Me parece que, aparte de ser muy entretenidos y apasionantes, nos enseñan. Y nos enseñan que hay otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de formas de buscar ideales un poquito más altos, ¿no? Que mirarse el ombligo y que, bueno, que las luchas, las ambiciones personales, ¿no? Sí, salir un poquito del egoísmo. Que cuesta, ¿eh? Cuesta mucho porque está muy instalado esta cuestión egoísta en la sociedad, en la gente, mucha gente, no en todo. Pero hay, porque vienen calando culturalmente hace mucho tiempo. Es decir, está hablando de siglos y ahora se aceleró mucho más. Claro. Es decir, es como... ¿Cómo se llamaba la víbora que se mordía su propia cola y seguía viviendo? ¿No? Tenía un nombre, que no me acuerdo cómo era. ¿No? Como que se va recreando permanentemente el capitalismo. Cuando vos acertás en verlo, digamos que por acá está la falla, te la cambiaron, te la dibujaron y volvieron a reconstruirse. Una capacidad realmente notoria. Sí, ¿no? Aparte, bueno, digamos... te instauran ideas, ¿no? Por ejemplo, el orden natural de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, van a ser pobres, bueno, tienen que estar los pobres, tienen que estar los ricos, y tienen que estar, digamos, y te hacen creer que, bueno, que uno no puede cambiar ese supuesto orden natural, que realmente no existe, un orden natural. El sistema tendría que garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Y por eso historias como la de Severino, como la de estos chicos piratas de la libertad, son historias que no aparecen en la historia oficial, ¿no? Entre comillas, de una historia oficial. No te la cuentan porque no le conviene al sistema, digamos, resaltar casos de gente que se ha salido de lo común y que se ha salido de su propio caparazón y de su vida acomodada para hacer otra cosa, ¿no? Para intentar otra cosa. Entonces,
creo que la historia es algo de que justamente el sistema no puede manejar. Y si uno puede escarbar un poquito y ser un poquito curioso, empieza a descubrir un montón de cosas, porque la historia justamente es, por eso la combaten, ¿no? Y por eso combaten, digamos, o tratan de apropiarse del monopolio de la información. Entonces, todo este tipo de historias siempre son ocultas o deformadas. Ya te digo, a Severino, tanto Sábato, Beatriz Guido, han intentado deformarlo, digamos, su historia y a través, por ejemplo, de que usaba una camisa de seda, por ejemplo. Por otra parte, aparte de ser mentira, digamos, esa deformación de que el supuesto líder o militante que tiene ciertos lujos y que, bueno, que en definitiva se empieza a dudar de su honestidad, se dejan picando cosas, ¿no? Entonces se van ensuciando. Lo podemos ver a lo largo de la historia del mundo, de la historia argentina, ni hablar, ¿no? El otro día escuchaba, justamente estaban hablando de la traición a la patria, que ahora se está nombrando por el caso AMIA, por esto del convenio que iban a firmar con Irán. Y un periodista, creo que es un periodista historiador, recordó que los únicos 3 casos en la historia, aparte ahora a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le intentan acusar de traición a la patria, que sucedió lo mismo, fue justamente a Dorrego y a Perón, la Revolución Libertadora, o sea, fíjate, ¿no? Sí, hay un paralelismo, querés decir. ¿Viste? Sí. Y bueno, y se trata un poquito de eso, así que por eso, digamos, lo interesante siempre es bucear un poquito, tener un poquito de curiosidad, por lo menos para abrir un poquito la cabeza y tener otra visión de las cosas. Pero aquí tiene una cosa, me dejaste pensando, es verdad, cuando uno bucea en la historia, y la historia es algo que la van ocultando para justamente que no salgan estas cosas. Y viste cuando dicen, no, pero viví ahora, deja, lo pasado ya fue, claro. Ya existió, pero no, que ya fue. Empezamos a encontrar historias que son reales, de gente que ha podido decir al sistema, no, claro, esto no va, yo peleo por otra cosa. Gente oculta, y está bueno el ocultamiento que hacen ellos, lo manejan muy bien, y te hacen creer de que lo que ya fue, ya está. ¿Cuánto hace que pasó lo de Severino? Hace un montón de tiempo. ¿Para qué va a servir? ¿Qué importa hoy en día esto? Nada que ver. Por eso te manejan la realidad del presente. Exacto. Y la futurización, digamos, también. Lo que uno imagina hacia el futuro también te lo manejan. Lo que no pueden manejar y controlar es la historia, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Hernán, nos quedan 2 o 3 minutitos. Vamos a recordar un poquito la librería, que queda en Sarmiento 880, que hay tarjetas de crédito, que hay una atención personalizada. Como siempre digo, una de las pocas librerías que no ha caído bajo las garras de los monopolios, ¿no? Que sigue ahí peleando con un escarbadiente contra los elefantes. Menos que un escarbadiente. Bueno, pero hay que apostar ahí porque es una empresa rosarina, tiene un montón de material, no solamente lo que va trayendo él es una muestrita, es una aceitunita en una gran picada, ¿no? Tiene mucho material de espiritualidad, es un montón, Nos entró muchísimo, justamente esta semana entró muchísimo material de Kier, por ejemplo, bioenergía, biodecodificación, Ho'oponopono, reflexiología holística, grafología espiritual, manuales de astrología, se me escapan porque la verdad que tiene una variedad impresionante, pero bueno, tenemos casi toda la línea, de lo mismo que tarot egipcio, marsellés, el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, recuerdo. Tenés bioneuromoción, tenés un montón. Sí, tenemos todo, creo que no me falta ningún libro, tenemos. Sí, memoria celular también tenés. Lo de Burón y lo de, ahora se me escapa el otro autor. Sí, ¿el español lo decís? ¿El español? Sí. Chico, ¿vos hiciste algún curso o algo por el estilo? No, yo no llegaba con la guita, no. Pero se me escapa el apellido. Sí, el español ya va a salir. Sí. Bueno. Y el libro azul de Burón, que es creo que es el discípulo, fue discípulo de este autor, que no nos podemos acordar ahora, pero bueno. Sí, un español que viene acá y hace los cursos de bioneuromoción, el CP1, CP2, CP3, claro. CP4. Nos entró muchísimo, ya te digo, tenemos casi todo, no digo todo, pero a lo mejor se me escapa algún título, pero tenemos todo el catálogo de Kier,
Sí. metafísica, Corbera. por ejemplo. Corbera, ahí está Eric Corbera, claro. Pero si no, Henry Corbera, qué cosa. Me salía el pelado Cordera, ¿no? Esta es la versión. No, ese Este es Henry Corbera. ese que metió la pata hace un tiempo atrás. Sí, mandó Claro. me defraudó un poquito lo que dijo. No Sí. me gustó lo que dijo. No, Él dice después que lo sacaron de contexto, se pone el carajito. una metida de pata así, lo Sí, tradicional inconsciente. Sí. Pero bueno, son esas cosas que a veces ocurren, ¿no? Con la gente. Hernán, ¿algún teléfono, algún Facebook, alguna No, forma de tenemos una comunicarse? página comercial de la Sí, librería que es dale. Librería del Ojo. Sí. Es la página y ahí pueden ver todo lo que tenemos, vamos subiendo todas las novedades y Sí. respondemos todas las consultas, ¿no? Diariamente, así que Librería del Ojo, no, perdón, El Ojo Librería es. El Ojo Perdón, Librería. El Ojo Librería. Esa es la página y bueno, la dirección es Sarmiento 880, Sí. nuestro teléfono es 411-1627 Ajá. y estamos de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 a 14.